Saludo a nuestro invitado de hoy, al senador Ariel Ávila. Senador, gracias por estar con nosotros aquí en Cambio de Tema de Cambio Colombia. Le doy la bienvenida para preguntarle pues por la sanción que se ha conocido en las últimas horas por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el canciller Álvaro Leiva. Recordemos rápidamente que por todo este escándalo de la licitación de los pasaportes, la procuradora Margarita Cabello anunció ayer que suspende por 3 meses al canciller Leiva. Usted ha puesto un trino también a través de su cuenta de X, en donde recuerda pues esa selectividad, según usted, de la procuradora Margarita Cabello, porque en otros casos pues no se avanzó tan rápido en las investigaciones y mucho menos se apartó del cargo a quienes eran responsables. Dice usted, rápidamente quiero leer ese trino que se pone a través de la cuenta de X, abro comillas: la mirada selectiva de la cuota de los char en la Procuraduría. 1. No sancionar a Centros Poblados y Mintic, donde se perdieron 70.000 millones de pesos en la época de Iván Duque. 2. No sancionar clanes locales que en pandemia compraron libras de chocolate a 18.000 y latas de atún a 20.000 pesos. Y 3. No sancionar todo el robo de la planta en la unidad de gestión de riesgo en la época de Iván Duque. Bienvenido, senador. Paola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Mil gracias por la invitación. La primera vez que estoy aquí en este programa con usted en la revista Cambio, y aprovecharla para felicitarla y hace un feliz año. Mire, Paola, tres apreciaciones sobre esto. La procuradora Margarita Cabello es una cuota del Partido Cambio Radical y es una cuota de la Casa Char en la Procuraduría. Salió de ser ministra de Justicia en una cosa vergonzosa y a los 3 días la nombraron o fue electa después. Era ministra, participó en la elección en el Congreso, la nombran procuradora y desde ahí en adelante ella sencillamente no investiga nada del gobierno Duque, pero sobre todo nada que toque a los char. Eso, sobre todo eso, que nada que toque a los char. Ni el tema de la AAA, ni el tema de los mercados de, en su momento, la ex gobernadora Elsa Noguera o el exalcalde Pumarejo, y mucho menos todos estos escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y demás. Entonces, lo primero es que es una administración vergonzosa. Segundo, pero además de ser una administración vergonzosa en la Procuraduría, entonces ahora está de jefa política de la oposición del gobierno de Gustavo Petro. Eso que lo haga, no sé, Juan Guillermo Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, no tiene problema, porque esa es la democracia. Pero que una funcionaria pública que se toma fotos con Eduardo Pulgar, celebrando, bailando en plenas rumbas, y que ahora venga a ser jefa de oposición en una institución, es grave. Y lo tercero, que yo creo que esto es lo importante, mire, hay una licitación de pasaportes. Esa licitación de pasaportes termina con un proponente único. Generalmente, cuando yo fui periodista, cuando fui investigador, investigué muchas licitaciones, centenares. Obviamente en el año hay miles en Colombia, pero centenares investigué yo en mi historia. De todas las que investigué, las de proponente único, que no son un chanchullo, las puedo contar con los dedos solamente de esta mano. Que hayan parado una licitación de proponente único para que haya competencia, a mí me parece lo más normal. Ah, que es que el canciller se demoró. Sí, hay que mirar por qué se demoró. Que es que el hijo del canciller después resultó reunido en París. Hay que investigarlo y si cometió un delito para la cárcel. Pero que se dé una sanción con la justificación de que para una licitación de proponente único, complicado. Claro, el canciller la paró tarde y los señores de Thomas Gregg seguramente van a demandar y el Estado va a perder porque eso se paró tarde. Pero eso no impide que uno no pueda cuestionar una licitación donde hay proponente único. Entonces, lo de la procuradora, sencillamente vergonzoso. Pero en este país, termino con esto, qué pena alargarme, Paola, es una consideración mía. Ahora, como es de moda que los sectores políticos no quieran al gobierno Petro, que por cierto le ha ido muy mal, eso también lo reconozco, han graduado una serie de gente cuestionada como grandes estadistas. Entonces, el señor Carlos Alonso Lucio, que fue guerrillero, que tuvo, pues fue asesor de los paramilitares, 10.000 cuestionamientos, no, pues ahora es el gran opositor y el gran estadista. Entonces, ahora la señora Margarita Cabello, que solo sabe de tapar y tapar, la gran líder de no sé qué, o el inepto de Francisco Barbosa, el gran prohombre del Estado colombiano. Esa lógica me parece muy complicada. Sí, claro, senador, y es que precisamente, pues ahí también quienes se preguntan
¿por qué la sanción va directamente contra el canciller cuando quienes pues hacen toda esta licitación son otros funcionarios al interior de la Cancillería, incluso los que pues terminan publicando los pliegos que pues en su momento se dijo que estaban favoreciendo al operador que lleva toda la vida haciendo los pasaportes, que es Thomas Gregg and Sons, pues son unas personas diferentes al canciller, y además en unas audiencias se evidenció como el canciller casi que hasta el último momento se enteró de todo lo que estaba pasando por todas las advertencias que hicimos en los medios de comunicación. Esa fue en su momento también una excusa de la procuradora para no meterse directamente con Karen Abudinen en el caso de Mintic, diciendo que pues ella no era la ordenadora del gasto, ella no fue quien estructuró toda la licitación y pues digamos que no tenía entonces responsabilidad en ese caso. Entonces para unos sí y para otros no, ¿eso cómo se explica? Mire, ahí, Paola, y esto para que lo entienda un poco la gente, generalmente en cualquier institución pública, hay unos, en este caso un ministerio, unos viceministerios, unos vicecancilleres, y hay una parte de ese ministerio, de esa institución, para no darle un nombre, que se encarga básicamente de hacer los procesos de licitación, hacer el pliego, publicar el pliego y demás. En este caso, que además está comprobado, es que hubo particularmente un funcionario que estaba con ese pliego y que fue el que el canciller se entera. Está bien, pueden decir el canciller fue negligente porque no se enteraba, o los vicecancilleres, pero a ese funcionario no le pasa nada, le pasa es al canciller. Yo sí siento, claro, pues obviamente uno puede ser responsable no solo por acción, sino por negligencia, por no hacer, eso en la administración pública está, pero que solo sancionen al canciller y no al otro funcionario me parece muy complicado. Pero que sobre todo la Cancillería hasta ahora se dé cuenta de esta gente que siempre termina de proponente único es aún más raro. De la Procuraduría, en el caso de la Registraduría Nacional, siempre es lo mismo. Entonces a mí me parece muy complicado, Paola, un mensaje. Yo, digamos, yo entiendo que el canciller pudo haber sido negligente, entiendo los cuestionamientos a su hijo que tienen que dar explicaciones. No me gustó lo de Marta Lucía Zamora, que yo además a esa señora la admiro por lo que hizo. Pero de ahí, ahora que el mensaje a los alcaldes, gobernadores y demás es que las licitaciones de proponente único están bien, que el problema es el que las cuestione. Ese mensaje a mí me parece de una gravedad absoluta. Mire, vuelvo y repito, Paola, no toquemos este caso. Yo conozco muy pocos casos en las que un proponente único en una licitación no es un pliego sastre. ¿Qué es un pliego sastre? Que a la persona natural o jurídica se le hace un pliego para que lo gane él. Y eso es ilegal, punto. Entonces a mí esto me parece muy complicado. Sin embargo, pues ya está tomada la decisión. Y lo que yo pues creo que va a pasar ahora es un pulso, y el papel muy malo puede ser, vuelvo y repito, el canciller toma la decisión muy tarde, seguramente Thomas Gregg va a demandar y va a terminar ganando la demanda, pero es que cualquier decisión de ahora en adelante de la Procuraduría pues va a estar literalmente cuestionada por participación en política. Sí, precisamente ese es, digamos, como el punto más grave, y es cómo afectar esa institucionalidad y que pues las entidades tan importantes como Fiscalía, Procuraduría o Contraloría pues estén cooptadas por la política. Pero bueno, más allá de eso, y también quiero aprovechar para responder a las personas que nos están escribiendo a esta hora también en nuestro chat de YouTube, o que nos mandan mensajes por interno, también por nuestras otras redes sociales, pues que explican que o preguntan mejor o recuerdan mejor que cuando pasó lo de Karen Abudinen, pues ella termina saliendo de su cargo a los pocos días, y que por eso la Procuraduría pues no la podía suspender. Claro, aquí es importante también aclararle a quienes están diciendo eso que en el caso del canciller, esta suspensión no se puede quedar solo ahí, sino que también se habla ya incluso de la posibilidad de que Álvaro Leiva pues sea inhabilitado para ejercer cargos públicos. Entonces, una sanción, una investigación de la Procuraduría que termine en esto también hubiera podido aplicar en el caso de los funcionarios que en el Ministerio de las TIC fueron responsables por ese caso. Y una Pero cosa, Paola, sí, Paola, adelante. una cosa. Usted, mire,
Menos mal estoy hablando con usted. Usted fue la que destapó en su momento en la W el escándalo de centros poblados. No lo destapó, usted advirtió. Usted, me acuerdo tanto que usted le dijo, señora ministra, mire lo que va a pasar, mire lo que no sé qué. También usted es la que ha destapado parte, además de la silla vacía y Daniel Coronel, del tema de los pasaportes. Digamos, en eso estamos. Si usted se da cuenta, aquí hay una diferencia. Lo de centros poblados se advirtió más o menos 5 meses antes, 6 meses antes usted lo advirtió, ¿cierto? Usted a Sí. final de un año lo advirtió y a marzo o abril es cuando pasó el hecho. Esa famosa imagen que se convirtió en meme de la ministra tomando agua cuando estaba en otra emisora y le preguntaron que ella había dicho que si eso salía mal renunciaba. Y la Procuraduría tiene una facultad que se llama un control preventivo y no lo quiso hacer. Uh-huh. En este caso, vuelvo y repito, sí, el señor Álvaro Leiva tomó la decisión a destiempo, yo no lo niego. Seguramente Thomas Gret va a ganar la demanda, tampoco lo niego. Se cuestiona la licitación de proponente único, pero la Procuraduría actúa de forma rápida, que no actuó en centros poblados. Aquí no podía actuar de forma preventiva porque estuvo muy encima del proceso, en el otro sí y no lo hizo. O sea, a todas luces, la Procuraduría sí tiene una actuación selectiva. Y vuelvo, mira, y le digo una cosa, Paula, yo con el señor Álvaro Leiva no tengo ni una relación ni buena ni mala, no, nada, pero a mí lo que sí me molesta es esta mirada selectiva en la Procuraduría, para eso no son las instituciones. Sí, sí, senador, quiero que volvamos a un punto que usted tocaba al inicio de esta conversación y que tiene que ver con esas licitaciones con un único proponente. Y es que en todas las investigaciones que usted ha hecho y pues también los medios de comunicación, cuando hemos dado a conocer este tipo de procesos, pues hemos advertido lo grave que puede llegar a ser el hecho de que unos pliegos estén diseñados para que una sola empresa se quede con el proceso y que no haya garantía ni pluralidad de oferentes. Esto pues fue lo que pasó en el caso de la licitación de los pasaportes y los medios incluso lo dijimos en su momento, dijimos pilas porque aquí puede quedarse otra vez Thomas Gregg con un contrato con el que lleva 20 años, 20 años, es que no estamos hablando que esto empezó el problema aquí, sino que ya muchísimos años con este mismo operador. El hecho de que pues Thomas Gregg ahora amenace con demandar, aún sabiendo que unos pliegos estaban pues hechos a la medida de ellos. ¿Qué se puede pensar de eso? ¿Qué se puede decir? Porque también hay como una especie de cinismo por parte de las empresas que se ganan las licitaciones así y después entonces vienen a demandar al Estado cuando sabemos pues que aquí de pronto no hay algo ilegal, pero sí algo poco transparente y falta de ética también. Paola, bueno, entonces, para hablar a la gente sobre esto, cuando se hacen las licitaciones, hay un riesgo muy grande, como son licitaciones públicas, porque así lo manda la ley, desde hace unos años, sobre todo después de la ley 80, antes también, pero después de la ley 80, famosa ley 80, se comenzó a denunciar que habrían pliegos sastres, es decir, licitaciones que escondían digamos, en todos las condiciones que debe tener el que se gane la licitación, cosas que se le hacían a una sola persona. Hay casos famosos. Entonces, por ejemplo, en una alcaldía, recuerdo el año pasado, necesitaban contratar un camión de una especificidad. Y en ese municipio, los camiones que había con esa especificidad, había uno que no cargaba 2 toneladas, sino que lo habían cambiado para que cargara 3 toneladas. Entonces, colocan todas las referencias del camión y con una posible carga de 3 toneladas. Y se la ganó para un solo camión. Eso es lo que llaman o se conoce en teorías de corrupción pliegos sastres. Es decir, pueden ser públicos, cualquiera se puede presentar, pero en medio del pliego de condiciones hay una o dos que solo aplica precisamente a un oferente y ese oferente se la termina ganando. Eso es corrupción, porque usted se la hace a alguien, digamos, a alguien. En este caso, ¿cuál es el lío? El proceso arrancó y la Cancillería reacciona, sobre todo cuando hay una reacción del presidente, y dice, no, paren eso, pero ahí ya estaba el proceso avanzado. Por eso Tomás Gret dice, si usted me lo hubiera parado antes, no hay lío, pero usted lo paró ahora,
entonces yo voy a demandar. Y es muy probable que Thomas Gregg termine ganando la demanda, porque va a decir, yo concursé y me la gané, que no se la haya presentado otro, no es culpa mía. Pero del otro lado viene el cuestionamiento. Entonces esa es la única empresa que puede hacer pasaportes en Colombia y en el mundo. O sea, no hay otra empresa. Y siempre llevan 20 años ganándose lo mismo. Y en ese pliego hay unas condiciones es que hayan tenido experiencia en hacer pasaportes. Pues si son los que se han ganado los pasaportes siempre, pues los únicos que tienen experiencia son ellos. Entonces ahí comienza, y eso va a tener que ser una investigación de la fiscalía en su momento, si el funcionario, porque es uno, es particularmente, que no voy a decir el nombre, el que estuvo detrás de ese pliego, tuvo ahí una intención de favorecer ese único oferente. Y eso es un resultado de la fiscalía. Al final, ¿sabe qué creo? Que va a terminar en una conciliación y eso va a terminar pagando el Estado una plata y así va a quedar zanjado esto en algunos 2 años. Es lo que yo particularmente creo. Y aclaro aquí, y que sea el momento para aclararlo, esos señores de esa licitación de los pasaportes, es la misma empresa que lleva años también ganándose con diferentes figuras jurídicas de consorcios las licitaciones en la Registraduría Nacional del Estado Civil, los de siempre, desde que yo tengo uso de memoria. Sí. Mire, senador Ariel Ávila, muchos comentarios a esta hora a través de nuestro chat de YouTube. Dice Daniel Castrillón, entonces la negligencia de la Procuraduría respecto del uribismo / duquismo justifica actuar igual con el petrismo. Dice también, bueno, es que se me van muy rápido los comentarios, pero dice otra persona, las licitaciones con proponente único están permitidas en nuestro ordenamiento legal. Le vamos a tener que pagar 108 mil millones de pesos a Thomas Gregg & Sons. Eso es cierto, está permitido en la ley de contratación, pues no hay ninguna cláusula que diga que no se puede entregar una licitación con único proponente, pero lo que se ha buscado también en medio de todos los procesos contractuales en Colombia es que haya pluralidad de oferentes, porque la competencia garantiza, por ejemplo, mejores precios, que no se pague tanto el país, que se optimicen los recursos para que pues la plata que sale del bolsillo de todos los colombianos también se ahorre. Y quiero preguntarle por otro punto, senador Ariel Ávila, pues que se ha tocado las últimas horas, y es ¿quién actuó correctamente en este caso? Porque, por ejemplo, se ha dicho que Marta Lucía Zamora, pues es la que termina crucificada por haber ella insistido en que el gobierno, la Cancillería especialmente, conciliara con Thomas Gregg & Sons, debido a que Thomas pues tenía todas las de ganar o tiene todas las de ganar, y en efecto pues ya pusieron la demanda y seguramente van a salir triunfadores en ese proceso. Sin embargo, pues no se recuerda, o mejor, hay que decirlo también, que hay una persona que trabaja en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y que es muy cercana a el abogado de Thomas Gregg & Sons, y es por eso que también se ha insistido en que se quería o había un interés por parte de esa entidad por favorecer a Thomas Gregg. Entonces, aquí todos cometieron errores o sí hubo alguien que actuara correctamente en este proceso y digamos que termina entonces siendo la víctima de todo esto. Paola, mire, analicemos las 3 partes. Entonces, primera parte, Cancillería. ¿Se cometieron errores? Sí, y 2 muy graves. Lo primero es que se cuestiona la licitación cuando ya ha avanzado. En ese escenario, Paola, cuando usted cuestiona una licitación que ya se ha avanzado, el que se gana la licitación dice, un momentico, yo me la gané, y por eso Thomas Gregg seguramente va a ganar la demanda, porque entonces la Cancillería actuó tarde. Y cometió otro error gravísimo, y es que suspende a las carreras esto, la detiene, y no tenía un plan B para el tema de pasaportes. Entonces la sociedad colombiana comienza a decir, bueno, y los pasaportes y la demora, entonces ahora ¿quién nos va a entregar los pasaportes? Y vuelve esto un problema jurídico inmediatamente en un gran lío político. 2, la Procuraduría actuó mal, también actuó mal, pues ya lo estamos viendo, mirada selectiva, sanciona al canciller, no al funcionario público, mirada selectiva. Eso ya lo tenemos claro. Ahora preguntémonos por Marta Lucía Zamora, y es decir, la que era la jefa de la Oficina de la Defensa Jurídica del Estado, actuó mal en pedir la conciliación, aun cuando
había dentro de su oficina un abogado cercano a Thomas Greidanson. Esa de la cercanía es muy cuestionable, pero Paola, vuelvo y repito, esto va a terminar en una conciliación seguramente. Y yo creo que a hoy, para evitar que el Estado pague un montón de plata y para garantizar los pasaportes, lo que mejor conviene es una conciliación. Eso seguramente vamos para allá. Entonces, yo lo que siento es que los que menos responsabilidad tienen es la señora Marta Lucía Zamora cuando fue la directora de la Oficina Jurídica de Defensa del Estado. Sí, es que definitivamente es cierto que sí se cometió un error por parte de la Cancillería y que es en la demanda que Thomas Gregg and Sons le va a poner al país, pues seguramente vamos a terminar perdiendo. El país va a tener que pagar miles de millones de pesos por esos errores que se cometieron porque, como ya muy bien lo decía el senador, pues la Cancillería actuó, pero actuó tarde, actuó cuando ya pues se había adjudicado un proceso con todo el puntaje máximo posible para poder ser otorgado a una empresa que cumplió con todos los requisitos y que después le quitan ese contrato declarando pues desierta esa licitación. Hay un comentario que nos llega hasta ahora por parte de Gloria Janet Vega Arenas y que me da pie a la pregunta que le quiero hacer, senadora Ariel Ávila, y dice ella: esa Procuraduría y Fiscalía son una porquería. Esto, pues, se lo leo porque quiero preguntarle justamente por ese papel que tienen esas entidades y porque además desde muchos sectores se han insistido en que por esa selectividad, por estar llenos de política esos organismos, pues no deberían existir, o por lo menos la Procuraduría debería acabarse. ¿Usted también está de acuerdo con eso, con que la Procuraduría debería dejar de existir? La Procuraduría y la Contraloría General de la Nación han fallado en la forma como son electas, es decir, eso ya llegó a su tope máximo. Eso, de aquí en adelante, cualquier procurador o procuradora va a tener los mismos problemas de Margarita Cabello. Llegan empeñados, el Congreso los llena de puestos o les pide puestos, llegan comprometidos con planes políticos porque hay un problema en la elegibilidad, en la forma como se eligen ellos. Y además hay duplicidad de funciones. Por ejemplo, la Procuraduría tiene una duplicidad de funciones con los personeros municipales y con la Defensoría del Pueblo. Uno no entiende por qué hay procuradores de derechos humanos y a su vez está la Defensoría que tiene defensores delegados en procesos judiciales. Eso es duplicidad. Entonces, aquí hay dos problemas. Primero, institucionalmente, eso llegó a su tope y eso siempre va a terminar mal por la forma como se elige procurador y contralor. Y segundo, sobre todo, es que hay instituciones que están politizadas y que no cumplen el papel. Se ha planteado una reforma entonces a los órganos de control, que el problema es que es un debate también político, porque el presidente Petro es el que la propone y que a su vez fue sancionado en su momento por el procurador Alejandro Torres. Pero si usted separa ese debate político, la Procuraduría y la Contraloría tienen que fusionarse, tiene que desaparecer la Procuraduría y crear un único ente de control fiscal en el país con dientes y herramientas, cambiando la forma como se elige. En eso hay consenso en todos los sectores. No miren el Congreso, miren los sectores académicos, pregúntenle a Rodrigo Primi, etcétera, y hay un consenso en que eso tiene que ser reformado. Y lo otro, Paola, es que de fondo hay otro debate, y es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que la Procuraduría no puede sancionar a un funcionario electo popularmente, no puede destituir, suspender, y que es solo un juez el que lo puede hacer. Entonces, gran parte de la fuerza que tenía la Procuraduría de suspender alcaldes, gobernadores, como se pusieron a hacer política con eso, se les quitó. Entonces, aún así, la Procuraduría hoy puede suspender al canciller, sí, pero no puede suspender ya alcaldes, no puede acabar de destituir alcaldes, gobernadores, no tiene la herramienta. Hay que hacer una reforma. Y esa reforma, pues hay que llegar al consenso. Pero hoy la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, las contralorías departamentales y de ciudades capitales que se están eligiendo por estas fechas, todos son un mecanismo de control de amigos políticos de los mandatarios de turno. Y eso va a seguir pasando de aquí en adelante, así como pasó de aquí para atrás. Mira Porque, una cosa, Paola, perdóname esto. sí.
La Universidad Popular del Cesar, a costo cero, realizó concursos en municipios para elegir personeros. El vicerrector, uno de los vicerrectores firmó eso y el rector acaba de decir que eso no está autorizado porque está a costo cero. Y oh sorpresa, unas personas complicadas terminan ganándose los concursos y eso va a ser demandado. Ese es el problema que está pasando ahorita con los órganos de control. Esto que está pasando ahorita con los personeros es la Procuraduría, es la Contraloría, es eso. Sí, a las 12 del día 44 minutos dice a esta hora Jesús Antonio Zambrano Barrera en nuestro chat de YouTube: de acuerdo, senador, que se acabe la Procuraduría y que haya una reforma a la Fiscalía. También opina Claudia González: increíble gente aquí apoyando un monopolio por más de 20 años de Thomas Gregg. Sobre eso que usted estaba mencionando, senador, quiero preguntarle además que quién investiga a esos órganos de control, porque por ejemplo también en los últimos días se ha conocido la noticia de esa millonaria sede que adquirió la Procuraduría General de la Nación en Barranquilla, uno de los sectores más prestigiosos de allá de Barranquilla, y que además, pues según las denuncias incluso del sindicato y medios de comunicación y otras personas que le han puesto la lupa a ese tema, pues se habría pagado el doble de lo que cuesta realmente el inmueble en el mercado. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos. ¿Eso quién lo investiga? Mira, hay una cosa, Paola, para que la gente nos entienda de este caso de Barranquilla, que yo lo tenía acá. Lo que al parecer, me va a permitir, perdóneme, por favor, Adelante. ver el celular, pero prefiero hacerlo para no cometer un error. Hubo un predio en Barranquilla, efectivamente, que se adquirió. Ese predio en Barranquilla, básicamente, se compró en 20.000 millones, un edificio avaluado en 10.000 millones para sedes en Barranquilla. Colóquele que haya sido un edificio que su valor catastral no sea el valor comercial, pero en ningún caso va a ser el doble. Es muy raro que sea el doble. Eso puede ser un máximo un 50% más. Es decir, aún concediendo esa duda, un predio de 15.000 millones de pesos, pero no de 20.000, aún sabiendo que pues una cosa es el avalúo catastral, otra es el avalúo comercial, pero es muy raro los casos en que el avalúo catastral y el comercial sea la diferencia del 100%. Eso es muy raro, esto generalmente es del 50%. Y se compró. Y ahí sí, no pasa nada con la procuradora Margarita Cabello, sabiendo que ella es de allá de Barranquilla, sabiendo que su hijo es un mega contratista que se enriqueció sobre todo en las administraciones de los Char, y sabiendo que ella debe su poder político a Eduardo Pulgar, con el que más hay fotos, y a la casa Char. Entonces, ese es el caso sobre la sede en Barranquilla. ¿Quién la investiga? Miren, ese es el problema que tenemos ahorita y yo como congresista lo he tenido. Nosotros, en su momento, al señor Alexander Vega, registrador, lo citamos a debates. Él no iba. El fiscal no va. La procuradora no va. El contralor no va. Mandan delegados porque no es, desafortunadamente, en la arquitectura que tuvo la Constitución del 91, quedaron unas instituciones como con un poder supranacional, como que nadie las toca. Ahí está la Fiscalía, ahí está la Procuraduría, ahí está la Contraloría, es decir, la posibilidad de hacer control es casi nula. Vuelvo y repito, nosotros pedimos que Alexander Vega fuera a defender su código electoral, nunca fue. Y no había cómo obligarlo, porque usted, un ministro, tiene cómo obligarlo, un viceministro, al director de una institución, no hay cómo obligarlo. Cuando se amplió la nómina, la planta y la nómina hace unos años de la Contraloría de Pipe Córdoba y lo de la Procuraduría, no hay cómo. Ellos allá mandan un informe, llega cualquier funcionario de la Procuraduría y se va. Entonces, el problema es que hay unas instituciones dentro del Estado colombiano que las posibilidades de hacerle control son muy difusas. Pero eso no es que sea con estas instituciones de ahorita, con Barbosa, con Cabello, sino que la arquitectura institucional la diseñó así. Entonces hace casi que imposible poderlos controlar. Ese es un problema de arquitectura institucional. Como hay otro problema de arquitectura institucional, que los contralores municipales son electos por la coalición de gobierno de la alcaldía o del departamento, si son contralores departamentales.
entonces generalmente ponen un amigo del alcalde o el gobernador, es decir, que no hace control político, porque así está hecha la arquitectura institucional. Yo eso escribí un famoso libro, y es que el Estado colombiano está diseñado para funcionar de forma mafiosa. Total. Esas instituciones tienen casi un poder supranacional que no hay cómo hacerles control político. Ese es el gran lío que tienen la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, y yo me atrevería, aunque en menor medida, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría tienen el mismo problema. Pues ojalá, senador, que el Congreso entonces se le mida, usted que está allá, aproveche para impulsar esa reforma que tanto necesitan esos órganos de control, porque sí se necesita justicia, sí hay funcionarios que actúan mal y se deben sancionar, pero no una justicia selectiva, sino una justicia que se aplique con toda la transparencia y toda la honestidad que necesita pues el país también y el Estado para poder sobrevivir a todas esas crisis. Muchísimas gracias, senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila, por haber estado con nosotros hoy aquí en Cambio de Tema. Paola, un honor estar con usted aquí en Cambio. Un saludo a usted, a toda la gente en Cambio y a sus órdenes siempre. Mil gracias. Muchísimas